Hola, bienvenidos a una edición más de los beneficios de una educación temprana en el siglo XXI. Generación X y la generación N. Sí, yo sé que suena como a la dimensión desconocida o algún rollo así medio raro. Nada más alejado de la realidad. Y te lo voy a explicar, papá, mamá, amigo, hermano, novio, novia, para que entiendas por qué algunas conductas sí tenemos que tasarlas sobre esa generación y comprender por qué nos comportamos como nos comportamos hoy, ¿va? Ok, de entrada te voy a decir que la generación X viene de la generación ácida. Espántate, bueno, ¿qué rayos es la generación ácida? Bueno, la generación ácida es la generación que se le metió en la cabeza que había que probar la época psicodélica, o sea, es la época del LSD. Sí, adivinaste, son los años 70. Todos los hijos de los años 70 somos hijos de la no revolución. Ahora dime, no es cierto, yo me acuerdo que los hipitecas en México y que todo este rollo. A ver, no. A ver, por cierto, te recomiendo que leas El laberinto de la soledad, es de Octavio Paz, y ahí vienen estos hipitecas, para que sepas de qué se trata el concepto del hipiteca, ¿no? Bien, regresando a la idea, la generación X es hija de la generación ácida. La generación ácida fue la última generación que intentó hacer una revolución y se desilusionó de ella. Es decir, te estoy hablando que son los que estuvieron en el rollo del 68. En el rollo mundial, porque no vais a creer que nada más por lo de Tlatelolco hubo generación 68. Es decir, hubo un movimiento en París, en China, en Chicago, bla, 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 bla. O sea, el mundo estaba en una revolución sexual. O sea, las mujeres andaban quitándose los brasieres, que porque era un mecanismo de opresión, y quemándolos en las universidades, queriendo parecerse a los hombres y luego, bueno, poniéndose de acuerdo que no era cierto, que no querían parecerse a nosotros, sino que querían equidad, y que ahora, bueno, el concepto ese de equidad y esta idea de chiquillos y chiquillas, pues precisamente viene de ahí, ¿no? De esta lucha de géneros que no acaba de arreglarse y que incluso hoy trajo como consecuencia que por ser mujer, pues tienes que ser votada, no es que quieras, es que tienes que ser votada y tienes que haber un número de mujeres dentro de los partidos políticos a fuerzas elegibles, nomás por ser mujeres, ¿no? No importa si saben o no, es que seas mujer, ¿no? Esos hijos de esa generación descubrieron que las revoluciones no cambiaron el mundo, ¿no? O sea, seguíamos en el mismo capitalismo, seguíamos los explotadores y los explotados. Es más, a los líderes revolucionarios de esa época les dieron un huesote y ahora son diputados y son partes de partidos políticos que es que de izquierda y ya, o sea, se acabó, ¿no? Nosotros crecimos, la generación X, nosotros crecimos con esa desilusión, ¿no? O sea, a nosotros se nos dijo, a ver, no, tú no me vayas a cambiar al mundo, ni me vengas con panchitos, ni bronquitas estas, ¿no? Y otra cuestión que nos apareció a nosotros fue la nana más hermosa y más maravillosa que podrían haber creado. Nosotros somos hijos de la televisión, es decir, a nosotros nos crió la tele. Por lo tanto, somos la generación X, una generación muy inteligente para ver televisión. Ahora pregúntame, ¿sí por eso el canal de las estrellas es tan famoso? Sí, porque hay quien lo ve y hay quien lo consume y hay quien cree en esa televisión. Es decir, somos muy inteligentes en términos de sabemos qué queremos ver y por eso lo consumimos. No quiero decir con esto que seamos muy inteligentes porque a través de esa televisión somos mejores personas. Dije porque sabemos lo que queremos ver, porque la experiencia frente a los rayos catódicos nos hizo saber qué queríamos y cómo lo queríamos. Entonces, pregúntame, ¿ahí apareció la televisión como MTV? Sí, ahí apareció. Somos la generación del video. La generación X, somos la generación del video, somos la generación de la desilusión. Ahora, ¿por qué nos llamaron X? O sea, porque platicando con un amigo, pues la pregunta es, bueno, ¿y qué es X? Nos llamaron la generación X porque éramos la generación pasotas. ¿Qué significa ser la generación pasotas? Somos la generación del paso. Oye, vamos a hacer esto para que no paso. Oye, vamos a hacer aquello para que no paso.
Somos la generación que dejó de creer en las instituciones sociales, somos la generación que dejó de creer en el matrimonio, que dejó de creer en la escuela, que dejó de creer en el trabajo asalariado, que dejó de creer en todos estos proyectos. Somos la generación que dejó de creer en la iglesia, somos la generación que puso en problemas a la iglesia, somos la generación del anticonceptivo, y obviamente con las consecuencias ideológicas que esto implicó. Ojalá y así hubieran sido educacionales, porque bueno, hoy la educación sexual más bien parece entrenamiento para no hacerlo, porque primero te dicen por dónde y luego te dicen que eso es malo y que te vas a llenar de infecciones y que mejor no lo hagas. En la generación X están toda esta camada que entonces crecimos sin una identidad, o sea, parecía que no teníamos para dónde ir ni para dónde movernos y no había nada que hacer más que comer y mascar, que el mundo se va a acabar. Ustedes ya se saben la frase clasificación C, no la puedo decir porque bueno, este espacio es para todo público, pero esta frase nació ahí, esta idea nació ahí, y obviamente esta generación X, con no tener nada que hacer, adivina qué, pues entonces agarró esa X y le puso una E, una T, una R, una E, una M y una E, y resulta que esa generación entonces se volvió de la generación sin identidad a la generación extreme. Es decir, somos la generación que quiso probar todo. Sí, en efecto, Jackass es gracias a la generación X. Es decir, un programa en donde la idea es atrévete a hacer todo lo más estúpido que se pueda. Somos la generación, por lo tanto, que entonces prueba todo para quedar bien. Y prueba todo para no perderse de nada, porque finalmente pues el mundo se va a acabar, ¿no? Tenemos esta idea nihilista, porque además se nos pega la posmodernidad, y con la posmodernidad aparece el nihilismo muy acentuado. Ya venía desde Friedrich Nietzsche, obviamente el escritor alemán, muy recomendable, por cierto. Hay que leer libros de él como La Gaya Ciencia, como El Anticristo, como Así habló Zaratustra, como Más allá del poderío, muy recomendables. Los encuentran en editorial Siglo XXI, muy recomendables estos textos. Estos cuates que ya no creen en nada y que creen que todo va a estar mal. Bueno, pues esta generación X dijo, bueno, pues si todo va a estar mal, pues entonces hay que probar de todo y disfrutar de todo rápido, ligero y libre, porque quizás mañana ya no estemos. Y entonces esa generación X obviamente plastificó la generación Extreme, le puso código de barras, que también es de nosotros, y hoy la generación Z consume a la generación Extreme. Y entonces el bungee, de ser un ritual de iniciación de la adolescencia, ahora es un juego extreme. Los juegos con las patinetas, los juegos con las bicicletas, es decir, todo aquello que nos lleve a la posibilidad de perder la vida, de sufrir un accidente, de quedar lisiados, etcétera, 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 etcétera. Y entonces nos volvimos una sociedad que consume lo extremo. Y entonces pues nos metemos esto para ver qué se siente, y nos metemos aquello para ver qué se siente, y nos metemos acá para ver qué se siente, y es lo que están consumiendo los chavos que andan ahorita entre los 22, 23 años de edad, ¿no? Los excesos, el a ver qué se siente, el a ver qué me meto, el a ver cómo me lo pongo, el a ver, ¿no? En esta generación X también vino una idea de la melancolía, y entonces apareció un concepto llamado retro. ¿Qué quiere decir el concepto retro? Bueno, pues que ahora resulta que está bien volver a usar pantalón acampanado, volver a usar ropa ochentera, volver a la, gracias a Dios, licras, que regresaron al mundo, bendito sea Dios, y todo este tipo de ideas plastificadas de la nostalgia sesentera, setentera y ochentera. Hoy lo estamos consumiendo como generación retro. Y hoy los hijos de nosotros, es decir, de la gente que tenga ahorita entre 2, 3 añitos de edad, un añito, van a ser los hijos de la generación N. Todavía son muy pocos, todavía no son todos, pero ya está la generación N. ¿Qué es la generación N? ¿En qué consiste? Bueno, yo diría que es la generación de los dioses, y lo voy a decir con toda la seriedad del mundo.
La generación de los dioses, porque son la generación que está transformando la materia. Sí, si estás estudiado en esta área, sabes que me estoy refiriendo a la generación nanotecnológica. Es decir, esta generación que va a tener el poder de transformar la materia, de volver la materia inerte en materia inteligente, de recuperar lo que para algunos era un souvenir, ahora va a ser un modo de vida y de salvar vidas. Te voy a decir un ejemplo de lo que estoy diciendo y te lo voy a afirmar para que quede más claro. En la generación X, cuando teníamos, y en la generación ácida y en la generación de la revolución, cuando teníamos un hijo, pues lo que hacíamos era cortar el cordón umbilical, pegarlo en un papel y andarlo presumiendo hasta que se lo comieran los gusanos. Cuando nuestros hijos tenían sus mudas de dientes, pues lo que hacíamos era, o la mamá los guardaba en un frasquito y luego se los anda presumiendo a los novios y a las novias, o los vuelven collarcitos, o los guardan de recuerdo, o cualquier otra cosa de estas, ¿no? Hoy la generación N lo que va a hacer con el cordón umbilical y con los dientecitos de los bebés